cada miércoles sobre la palabra del Señor. En una de las parábolas que a mí me parece más gráficas, más ilustrativas, dentro de las muchas que mencionó el Señor Jesucristo, pero esta tiene la particularidad que el Señor la dijo en su momento y también luego a sus discípulos les dijo el significado de la parábola. Y bueno, no es primera vez que predico o que comparto esta reflexión, pero la verdad es que siempre es contingente, siempre es aplicable, así que le voy a invitar a compartir la parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9, está el relato, y del verso 19 al 23 está la explicación que el Señor le da a sus discípulos. Vamos a leer ambas partes del pasaje. Dice del 1 al 9, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les dijo muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego del 19 al 23 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, del 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. El ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio muy popular, pero también no tuvo un gran número de seguidores, y eso da cuenta el libro de Hechos, ¿cierto? Había 120 que se quedaron allí. Si bien le siguieron miles, fue un número mucho menor el que quedó. Y lo curioso, ¿cierto? Lo que nos debe llamar la atención es que el Señor Jesucristo fue el mejor maestro, ¿cierto? Que puede existir. Hizo muchas señales, muchos prodigios. Sin embargo, fueron muy pocas las personas que le siguieron de forma permanente en su vida ministerial. Y muchos incluso le dejaron. Tenemos el ejemplo, ¿cierto?, del apóstol Pedro, Judas, que le vino a traicionar, en fin. Y muchos de esos cientos y miles que le pudieron haber seguido eventualmente, o incluso quizás recibieron hasta un milagro de él, fueron los mismos que después pudieron gritar, crucifícale, crucifícale. Lo interesante de esta parábola que acabamos de leer es que ilustra el resultado de la predicación en los corazones de las personas que oyen la palabra. Y no solo eso, sino que nos enseña a tener una expectativa correcta respecto de la predicación. Por años, ¿cierto? Sobre todo en el inicio de nuestra iglesia, o de esta iglesia en particular, estuvimos inmersos en un sistema de crecimiento que nos empujaba, ¿cierto?, a hacer más, a convocar más personas, a hacer más, a ganar personas y a ganar prácticamente sin límites. Pero lo que está expuesto en esta palabra registra
de forma fehaciente de que la predicación, cuando el evangelio es predicado, cuando la palabra es expuesta, no todos la van a oír, sino que más bien el porcentaje de aquellos que oyen, ¿cierto? Y que terminan dando fruto, es siempre menor. Entonces, esta expectativa es la que nosotros debemos tener claro, ¿cierto?, al momento de predicar. Las parábolas son realidades espirituales, ¿cierto?, pero que son retratadas a través de realidades cotidianas. Sin lugar a dudas, los que escucharon de primera mano esta predicación por parte del Señor entendieron muy bien cada vez que el Señor estaba apuntando, ¿cierto?, a una semilla, a un sembrador o a distintos terrenos. Ellos lo entendieron mucho mejor de lo que nosotros lo entendemos hoy. Y esta parábola en particular tiene la particularidad, valga la redundancia, de que el Señor explica la parábola. Entonces no nos da espacio para especular, porque Él mismo es quien termina explicando la parábola, ¿sí? La parábola del sembrador está relatada, ¿cierto?, y explicada por nuestro Señor, ya yo lo dije recién, y aquí hay cosas que a veces llaman la atención y vale la pena repetirlas. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Usted imagine la escena, ¿cierto? El Señor, había tanta gente que se vio la necesidad de tomar una barca, y esa barca vino a ser una especie de plataforma donde él, ¿cierto?, pudo exponer la palabra. Y a veces nosotros tomamos estos textos, ¿cierto? Algo que yo he aprendido en estos últimos años, y también debo reconocer que hacía mucho, era darle un significado oculto a ciertas cosas. Porque el Señor aquí dice que entra a la barca y se sienta, y que toda la gente estaba en la playa. Hay gente que tiene la mala costumbre de dar significados ocultos a asuntos como este, y le dan un significado extra a lo que es la barca, por ejemplo. Y dicen, bueno, la barca es lo que tú puedes disponer para que se predique, pero lo cierto es que eso es equivocado. La barca en este contexto no representa nada más que una barca, ¿sí? No es algo distinto que una barca, amén. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de la Biblia. Porque se imagina que yo pudiese suponer que la barca es algo diferente, podría darle tantos significados como a mí se me ocurrieran, amén. La barca en este contexto es solamente donde el Señor se separó un poco para poder predicar de mejor forma a aquellos que le estaban oyendo. Y luego empieza el Señor, ¿cierto?, a dar estos 4 escenarios respecto de la parábola. Y que hay cosas que son comunes, ¿cierto? Dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, de aquí el sembrador salió a sembrar. Es decir, tenemos un sembrador, tenemos que este sembrador ejerce la función de sembrador porque él sale a sembrar, y dentro de esta labor que él estaba haciendo de sembrar, dice que hay cierta parte que cayó en el camino, y vinieron las aves y la comieron. Usted puede imaginar eso, ¿cierto? Él ejerce su oficio, siembra, ¿cierto? Y parte de esta semilla cae junto al camino. Debemos intentar nosotros familiarizarnos con la escena. En dicha época, ¿cierto?, no habían cercos en las tierras que eran sembradas. Entonces, el tránsito de las personas por determinados lugares de los sembradíos terminaba compactando el suelo, la tierra, haciéndola cada vez más dura, y hacía una especie de camino, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando la semilla caía en ese camino? La semilla no tenía poder de penetración, entonces la semilla virtualmente caía sin oportunidad de crecer. Y es eso lo que el texto está diciendo. Luego dice que parte cae en pedregales, donde no hay mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía mucha profundidad de tierra. Ningún sembrador en su sano juicio va a echar semillas, ¿cierto?, donde hayan piedras. Eso es lógico. Pero la figura aquí es distinta, porque en las tierras, ¿cierto?, de donde se crió el Señor, donde ejerció su ministerio, no es que hubiesen piedras sobre la tierra, sino más bien que había una capa de tierra, y abajo de esa capa de tierra estaban las piedras. No eran piedras que se vieran a primera vista. ¿Y qué pasaba en ese escenario, en esa tierra? Bueno, la raíz, ¿cierto?, la semilla no podía echar raíces. Había un brote rápido,
Pero luego sucedía lo que dice el verso 6, salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Verso 7, y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron rápido y la ahogaron. El caso de los espinos es que ellos son silvestres, y ellos crecen de forma natural donde estaban, ¿cierto? Ese es su ambiente, eso es donde el espino se puede desarrollar. Cuando caía una espina que era foránea, ¿cierto? Que era distinta, caía cerca, no podía competir con este espino. Y el texto nos dice que el espino terminaba ahogando, ¿cierto? Terminaba consumiendo todos los nutrientes, por así decirlo. Ahí están los tres escenarios primero. Y el último escenario dice, pero parte cayó en buena tierra, ¿cierto? Una tierra abonada, una tierra preparada, una tierra, ¿cierto? Que era o que debió ser el sustrato, ¿cierto? Para que esta semilla creciera. Y dice claramente el texto en el que dio fruto, y dio un fruto en tres escenarios, o en tres escalas distintas. Dio un fruto a 100, dio un fruto a 70, y luego dio un fruto a 30. Luego el Señor termina, ¿cierto?, el relato, y dice, el que tiene oídos oiga, ¿cierto? ¿Qué nos quiso decir el Señor Jesucristo? Y aquí está, ¿cierto?, lo que también leíamos desde el 18 al verso 23. Encontramos el mensaje espiritual de esta realidad, ¿cierto?, respecto de la siembra. El Señor relata, ¿cierto?, algo muy cotidiano para aquellos que lo estaban escuchando en aquella época, que yo intenté un poco graficarlo un poco mejor, y ahora Él va a decir cuál es el significado espiritual de este relato. Y eso está desde el verso 18 al 23. El sembrador, ¿cierto?, es el Señor. Él es el que trajo el Evangelio, el que trajo la palabra. Por extensión, hoy los sembradores somos nosotros, la iglesia de Cristo, ¿sí? La iglesia de Cristo es la que tiene y la que posee la palabra, el mensaje. Y es nuestra responsabilidad tener esta semilla de la palabra del Señor para poder ejercer esta labor de sembradores. Y aquí el texto, ¿cierto?, nos ponía en 4 escenarios, y claramente hay resultados que para el sembrador podrían ser decepcionantes, ¿cierto? Pero note usted que cada resultado dice relación con la condición del corazón de quienes recibieron esta palabra o esta semilla. ¿Amén? La semilla era la misma, el sembrador es el mismo. Lo que hace la diferencia es el corazón o la tierra, en otras palabras, ¿cierto? Cuando la tierra cae cuando la semilla cae en buena tierra, vemos que hay buenos resultados. Pero cuando hay pedregales, cuando hay espinos, cuando la semilla cae junto al camino, no hay buenos resultados. Los tipos de tierra son las distintas personas expuestas a la palabra, y la condición del corazón de dichas personas produce diferentes resultados. Eso es una realidad. Si analizamos desde el 19, dice, ¿cierto?, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Si hay algo en lo que Dios nos ha impulsado fuertemente estos últimos años, es justamente a entender mejor la palabra del Señor. ¿Qué pasa con aquel que escucha, ¿cierto? Él oye la palabra, pero dice que no la entiende. Y se viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este que no entiende, ¿cierto?, esa semilla es arrebatada. Este primer escenario, y los 3 escenarios primeros son escenarios de pérdida, ¿sí? Estaba el sembrador, estaba la palabra, pero este primero que no entendió, ¿cierto?, termina la semilla, ¿cierto?, no termina ejerciendo la función para la cual fue diseñada. El verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El verso 20 nos expone un escenario diferente, porque aparentemente hay un crecimiento, pero es un crecimiento engañoso. ¿Y por qué es engañoso? Porque es un crecimiento sin raíz. Esta persona oyó la palabra y se gozó al momento de recibirla, pero a esta persona le presentaron, ¿cierto? Pudo haber entendido ella un evangelio sin la cruz,
un evangelio sin dolor, sin sufrimiento, sin negación. Y esto usted me lo ha escuchado decir más de alguna oportunidad. Los cristianos sufrimos tanto como sufre un no cristiano, y a veces, muchas veces más de lo que pudiese sufrir alguien que no cree en Cristo. Pero seguimos afirmando y vivimos por las promesas eternas que el Señor nos ha hecho. Pero aquí usted ve claramente, ¿cierto?, que este que está representado por los pedregales oyó la palabra, la recibió con gozo. Podríamos decir que aparentemente es un cristiano, pero la falta de raíz condiciona a esta persona a no poder soportar la aflicción, la persecución por causa de la palabra. El evangelio de la prosperidad es muy fuerte en esto, en enseñarle a la gente que ellos no van a sufrir, que ellos no lo van a pasar mal, que el Señor quiere buenos planes para ellos, que quiere lo mejor. Pero ese es un evangelio falso, ese es un evangelio lleno de engaño. Y aquí usted puede ver, ¿cierto?, como es probablemente una buena muestra de lo que sucede con esas personas que no tienen raíz. Luego el verso 22, ¿cierto?, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, estas personas son personas que no pueden romper con el amor al dinero, ¿sí? Y en consecuencia, no pueden romper con su relación con el mundo. ¿Qué permite, cierto, que este dinero termine, o más bien, qué permite el mal administrar mucho dinero, placeres, cierto, de este mundo, o que este mundo ofrece? Y mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 15 al 17, dice... no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sentencia el apóstol Juan y dice, y el mundo y sus deseos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces usted puede ver, ¿cierto?, como el Señor magistralmente en esta parábola expone en un sentido falsos convertidos, ¿cierto?, falsos profesantes, en el caso del que acabamos de leer recién y del anterior, y también incluso en el que representa la tierra, ¿cierto?, dura del camino también. Son personas que reciben la palabra, pero que no expresan un fruto permanente. Y el mejor escenario, y el escenario que todo cristiano, hijo del Señor, debiese desear, se encuentra en el verso 23. ¿Qué nos dice el verso 23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿sí? El que fue sembrado en buena tierra. Mira las características de aquel que es sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. No solo la oye, ¿cierto?, sino que entiende la palabra. Luego que ha oído y ha entendido la palabra, esa palabra da fruto. Da fruto. Y aquí podemos también nosotros sentir paz al respecto, porque dice que produce a 100, a 70 y a 30 por uno. En otras palabras, no todos vamos a evidenciar el mismo fruto, pero lo cierto es que un cristiano genuino siempre va a dar fruto. Puede dar a 30, ¿cierto? Puede dar a 70, puede dar a 100, pero un cristiano genuino siempre va a dar fruto. En nuestra propia historia, ¿cierto?, también estuvo muy mal entendido esto del fruto. Siempre nos enseñaron y nos dijeron que el fruto tenía relación con la cantidad. Entre más personas hubiese en la iglesia, mejor es el fruto. Sin embargo, cuando tú vas a la palabra del Señor, y tal como partí diciendo al comienzo, te das cuenta que el mismo ministerio del Señor Jesucristo, un ministerio único, ¿cierto?, en su calidad de maestro, en los prodigios que le siguieron,
Cuando su ministerio terrenal terminó, fueron muy pocos los que quedaron. Y entonces hay un mal entendimiento respecto del fruto. Lo que a nosotros nos debe preocupar como fruto, o el principal fruto que nosotros debiésemos tener en mente, es el fruto de la santificación, es el fruto de vivir una vida que honre al Señor. Una vida que honre al Señor, una vida de santificación, una vida que refleje la gloria del Señor a los demás. Ese es el verdadero fruto y el más importante. No son frutos necesariamente numéricos. Dios querrá eventualmente respaldar un ministerio con muchas personas, un ministerio que es fiel a la palabra, y puede que Dios quiera también no traer multitud de personas. Pero eso no, la muchedumbre de personas no es signo de aprobación de Dios. No sé si a usted le pasa, yo ando de pronto en el auto cuando me traslado y veo testigos de Jehová en cada esquina. Gente comprometida con su religión. Y cada día hay más. ¿Eso está respaldado por Dios? Si son muchos, si son comprometidos, si siguen creciendo. Claramente no. El hecho de que un lugar reúna cientos y miles de personas no necesariamente es evidencia de que Dios aprueba ese trabajo. ¿Sí? Entonces el fruto tiene que ver más con lo que nos enseña el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu. Luego el fruto numérico, en realidad, ni siquiera debiésemos perseguirlo. Si Dios quiere darlo, gloria a Dios. Y si Dios no quiere darlo, gloria a Dios también. Nuestra responsabilidad es mostrar, ¿cierto?, este fruto y que las personas que no conocen al Señor puedan glorificar a Dios por nuestra vida porque ven que nosotros somos personas diferentes, distintas a los demás. Pero no somos distintos ni diferentes a causa de nosotros mismos. Somos distintos y diferentes a causa de una obra de Dios en nosotros. Entonces, todo lo que nosotros, si hay algo bueno que usted pueda ver en mí, si hay algo bueno que la gente pueda ver en usted el día de mañana o hoy mismo, usted debe darle siempre la gloria a Dios. Porque ahí está evidenciando un fruto. Debiésemos, idealmente la iglesia de Cristo debiésemos estar todos aquí en el verso 23. Debiésemos ser personas que oyen la palabra, que la entienden y que dan fruto. Y que producen, ¿cierto?, en diferentes medidas, 170 y 30 por uno. Pero definitivamente en el corazón del Señor está que nosotros evidenciemos un cambio profundo en nuestras vidas. Mira cómo lo describe Juan, capítulo 15, verso 8. Juan, capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica el Padre Dios, cierto? En que nosotros, sus hijos, a través de Jesucristo, llevemos mucho fruto y así seamos verdaderamente discípulos de Él. Por lo tanto, quienes somos buena tierra, tenemos necesariamente que producir frutos. Amén. Y al final de cuentas, si usted quiere tener un esquema aún mucho más reducido, solo hay dos escenarios. Hay un escenario donde la palabra del Señor, que es la semilla, da fruto permanente. Y hay otro escenario donde la semilla de Dios, que es la palabra, no produce nada. Aunque pudiese haber una manifestación temporal, circunstancial, pero sigue siendo solamente dos resultados. Oremos, ¿cierto? Pidámosle al Señor que nosotros seamos buena tierra. Que el Señor nos libre de ser de junto al camino, de pedregales, de espinos. Que el Señor trabaje en nosotros, que nos are lo suficiente, ¿cierto? Que trabaje en esta tierra dura que soy yo y que siga obrando, que siga trabajando y que su palabra pueda traer resultados en mi corazón, en mi vida, que pueda crecer en santificación
que pueda así honrar y bendecir el nombre del Señor. El Señor nos ayude, iglesia. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche de día miércoles por una vez recordarnos más esta hermosa parábola, Señor, de un contenido tan simple de entender. Un niño lo podía entender fácilmente, Señor. Pero yo te ruego que más que ese entendimiento lógico, tú por la operación de tu Espíritu, por la obra de tu Espíritu, puedas aplicar esta palabra a nuestro corazón, Señor. Hoy el mundo nos hace conformarnos fácilmente a su estilo de vida, a sus metas de vida, a la forma que el mundo tiene de ver el éxito en la vida, etcétera. Pero tu palabra, Señor, nos enseña algo diametralmente distinto y opuesto. Nos enseña, Señor, que nosotros debemos vivir para tu gloria, que nosotros debiésemos vivir, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, que los demás debiesen ver en nosotros verdaderos frutos espirituales, Señor. Dios, líbranos, Señor, de acomodarnos a este mundo. Líbranos de sentirnos bien con lo que este mundo nos ofrece. Y ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra. Nosotros por nosotros mismos es imposible que hagamos algo, Señor. Solamente si tú lo produces, Señor, solamente apegados a ti podemos dar fruto permanente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar fruto. Y en el inicio de esta parábola, ayúdanos también a nosotros a ser ese mensajero, ese sembrador de la palabra, Señor, de tu evangelio. Sana nuestro corazón en el sentido de la iglesia popular, la iglesia, Señor, que funciona, la iglesia que atrae masas, la iglesia multitudinaria, Señor. Y llévanos, Señor, al modelo bíblico, Señor, a esa iglesia que es columna y estandarte de la verdad, independiente si hay 10 o si hay 100. Convéncenos de eso, Espíritu Santo de Dios. Y tal como oraba al comienzo, Señor, si antes con un esquema de muy poca Biblia, casi de analfabetismo bíblico, Señor, te servíamos, éramos fieles, disponíamos tiempo. ¿Cuánto más hoy, Señor? Que tú por tu gracia y tu soberano plan nos has permitido entender muchas cosas de mejor forma. Debiésemos hoy mostrar un mucho mayor compromiso, un mucho mejor compromiso. Obra tú, Señor, en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.